El Evangelio de Juan comienza con una declaración majestuosa. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este prólogo es mucho más que una simple introducción narrativa. Es una afirmación teológica que revela el fundamento de nuestra fe. Nos conduce a verdades eternas sobre la divinidad de Jesucristo, la encarnación de nuestro Salvador en este mundo. A lo largo de este programa exploraremos el significado profundo de quién es Jesús, cómo se hizo carne, cómo habitó con nosotros, su divinidad, cómo eso se hizo palpable para nosotros como seres humanos y nuestra relación con Él. Juan nos invita a que podamos tener esa aventura a través de la persona de Jesucristo, quien se humilló para salvarnos. El Evangelio de Juan deja mucha luz, ilumina esa luz para todos los seres humanos. Acompáñanos en este viaje teológico y en este ministerio de encarnación que revela la gloria de Dios, que es la gloria más sublime. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploraremos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana, la historia de fondo, es el prólogo. Hoy nos sumergiremos en el análisis de este prólogo, el prólogo de Juan. Algunos temas claves que reaparecen a lo largo del Evangelio, como la divinidad de Cristo, la encarnación, el conflicto entre el creer y no creer. Estos temas no solamente fueron cruciales en el tiempo de Jesús, sino que lo son ahora para nosotros, queridos amigos y amigas. Como ya habíamos visto antes, Juan 1:1 dice la palabra de Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Para que nosotros podamos explorar ahora, hoy contamos con la presencia de dos invitados especiales. Tenemos al pastor Ever Piñeiro, quien es teólogo, misionero de la obra pastoral y también es doctor en estudios del Antiguo Testamento. Y también tenemos a Ítalo Laura, quien también trabaja en la iglesia, en el área educativa, pastoral. Ambos nos ayudarán a entender mejor estos temas y el impacto para nuestra comprensión cristiana sobre el Verbo divino. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Ítalo, por favor, un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un privilegio estar acá, compartiendo también con un gran amigo Ever. Y en esta oportunidad impartiremos más la palabra de Dios. Muchas gracias y bienvenido, Ítalo. Tenemos el privilegio de también tener a Ever. Muchas gracias, un saludo y también dirección en oración para este momento. Muchas gracias, Jorge, y gracias también, Ítalo, en este momento que estamos para comenzar este programa de Axiomas que tiene que ver con verdades tan profundas, que tienen que ver con la persona de Cristo, que es el centro de toda la Escritura. Así que ahora vamos a invitar a nuestros amigos que están con nosotros y que podamos elevar nuestro corazón al Señor a través de la oración. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, una vez más queremos agradecerte porque tenemos la oportunidad de compartir estos minutos estudiando tu palabra, comprendiendo o buscando comprender a profundidad las verdades que no solamente alimentarán nuestro intelecto, sino que nos motivarán para una vida transformada, una vida que sea capaz de acercarse cada vez más al ideal del carácter de Cristo. Pedimos tu bendición para estos minutos, no solamente para quienes estamos aquí, sino también para quienes están siguiendo a través de Nuevo Tiempo y que podamos compartir juntos estas preciosas, maravillosas verdades de tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y tenemos este espacio con la presencia del Señor para poder ver estas verdades a luz completa. Y solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Queridos amigos y amigas, ustedes que están allí con nosotros, vamos a reflexionar en la palabra y vamos a ir viendo cada una de las partes. Y es importante que podamos
enmarcarnos ahora en el prólogo de Juan y vamos a ver el capítulo 1, los versículos 1 al 5. ¿Qué nos revelará este prólogo sobre la naturaleza divina de Jesús y el papel que Él tiene en la creación? Esa es una pregunta que te hacemos a ti, pero también queremos conocer la opinión de Ever. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la verdad, Jorge, que es una de las declaraciones teológicas más profundas que tiene las Sagradas Escrituras, ¿no? Juan está haciendo una relación sobre una base que él seguramente conocía con Génesis capítulo 1. En el principio, ¿no?, Dios creó los cielos y la tierra. Interesante, dice, en el principio era el verbo. Él está utilizando una expresión que era bastante común en su época desde la perspectiva griega, ¿no? Platón había introducido la idea del hologos, que se traduce como la palabra o el verbo. Y el judío filósofo, me parece que es Filón de Alejandría, la lleva al mundo judío. Así que Juan está tomando esta idea, pero está diciendo, este logos es el verdadero creador. No es solamente un intermediario, un sacerdote, no es una persona o una deidad de segunda calidad o de segundo nivel. Es el verdadero Dios, es el creador, quien a través, ¿no?, de Él vino a suceder todas las cosas, ¿no? A través de Él existen todas las cosas creadas, los mundos, todo. Entonces Él está estableciendo de principio la divinidad de Cristo. Desde el principio se dice que Jesucristo, el Verbo, es Dios. Una declaración que con seguridad da certeza de la divinidad de Jesucristo. Y Jesucristo, lo maravilloso, lo más grande, lo sublime, es que vino a encarnarse. Así que vamos a ver también esta segunda parte. Queridos amigos y amigas, ustedes también se han debido preguntar ¿cómo sucedió esto de la encarnación? Vamos a ir a ver específicamente el versículo 14 y tú puedes leer allí en la Biblia. Y el cuestionamiento que nos hacemos ahora es, ¿qué significa? Que el Verbo se haya hecho carne. ¿Y qué importancia tiene esta verdad para nosotros, para nuestra fe, para nuestro diario vivir cristiano? Es la pregunta que te hacemos, pero tenemos aquí también a Ítalo para poder responder. Bien, cuando nosotros leemos el versículo 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tenemos que considerar que ha sido una declaración potente por parte de Juan. Acá nuestro amigo Ever habló, ¿no?, cómo es que los griegos tomaban en cuenta logos y que luego fue influenciado ahí a los judíos. Juan, a través de este texto, va directamente dando un mensaje. Los griegos tenían dioses que eran superhombres. Pero acá, con esta declaración, nunca alguien vieron que un Dios se haya hecho carne. Hablamos acerca de la encarnación. La encarnación es tomar la humanidad. Pero por otro lado nosotros tenemos este grupo de los judíos que tenían alta estima a las cosas espirituales. Sin embargo, cuando nosotros leemos, dice que no solamente fue hecho carne, sino que habitó entre nosotros, era imposible para aquellos considerar cómo Dios iba a encarnarse. No entendieron bien este asunto. Pero aquí vemos nosotros que esa encarnación es que cuando habita con nosotros, acampa con nosotros, trata de hacer de que este Jesús pueda morar alrededor de nosotros y en medio de nuestro corazón. Entonces, es importante que nosotros también tomemos en cuenta, Jorge, que si bien Jesús vino acá de manera personal, nosotros podemos tener un encuentro personal con Jesús. Es interesante pensar en esto que mencionabas, Ítalo, de a la persona de Jesucristo acampando. Y esto ya se hacía en el Antiguo Testamento porque Dios tenía el propósito de acampar, de poder poner su carpita en medio de todo su pueblo para poder estar a su lado, ¿no? La encarnación es muy, muy interesante. Y miren, yo quisiera aquí complementar con lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Realmente maravilloso el amor de Dios, cómo Él, siendo Dios, quiso venir por amor a nosotros, ¿no? Una cosa interesante que quisiera compartir con ustedes, Ítalo y Jorge, es que el verbo que usa aquí en Juan 1:14, habitó entre nosotros, ¿no? El verbo es kenosen, tiene que ver con el verbo también en hebreo, que es plantar una tienda. Uh-huh. Y del mismo verbo también surge la palabra tabernáculo, que el tabernáculo era una tienda, tú mencionaste, ¿no? Uh-huh. Dios puso su tienda en medio del campamento de los israelitas. Era una tienda muy especial, acampó con ellos en ese lugar llamado tabernáculo. Recuerdo que un líder a quien yo valoro muchísimo, él ya está jubilado, en un campamento, no fue a hospedarse a un lugar especial, a un hotel. Nos llegó a las 6 de la tarde y dijo, háganme un campito, traje mi carpa. Y fue para nosotros, esto hace muchos años, ¿no? Que éramos jóvenes, una sorpresa. Nuestro líder acampó con nosotros, compartió con nosotros el mismo lugar y eso tiene un significado muy especial. Un acto de humildad, de empatía y sobre todo de amistad con las personas que quiere y lidera. Y eso es precisamente lo que queremos, ¿no? Así es. Nuestros amigos y amigas pues tienen aquí un ejemplo muy lindo para que podamos seguir. Y pues más adelante todavía nosotros encontramos algo que también tenemos nosotros que analizar. Y es el conflicto que ahora aparece entre el creer y no creer en todo esto. Porque realmente ante tal grado de humildad, ¿verdad?, que presenta Jesús, pues hay un conflicto. Ahora vamos a ir al contexto, queridos amigos y amigas, de Juan capítulo 3, los versículos 16 al 21. Y el cuestionamiento allí, bajo este contexto, es ¿cómo es que aborda Juan esta división entre los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús? ¿Y por qué es que hay esta división y por qué es relevante hasta hoy esta división? Es una pregunta que te hacemos y que nos ayuda a contestar también, Ever. Claro que sí. Si se recuerdan, estamos hablando de un diálogo importantísimo entre Jesús y un líder judío. Exactamente, ahí vamos a ver el contexto. Y entonces estamos viendo que el líder judío estaba queriendo conocer a Jesús de manera más profunda, pero sentía cierto recelo porque lo iban a criticar. Los otros líderes judíos no aceptaban a Jesús y entonces lo busca de noche. Y ya nomás le dice, ¿no? Sabemos que has venido como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Empieza, ¿no?, el diálogo y Jesús va de frente. Le dice, mira, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Etcétera. Y empieza un diálogo interesante. Entonces Jesús le dice, ahí probablemente el versículo más conocido de todo el texto bíblico, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El punto clave aquí es creer. El que cree tiene la salvación. Y el que no cree, obviamente, habrá rechazado la mayor oferta del universo. Hay una autora cristiana que dice que lo mejor de todo el cielo fue ofrecido en la persona de Cristo para que las personas, los seres humanos, pudieran alcanzar la salvación. El que rechaza eso, rechaza todo lo que puede ser ofrecido como respuesta a la inquietud humana, a la falta de sentido, ¿no? La falta de vitalidad, de comprensión de todo lo que existe, pero sobre todo la falta de salvación. La única respuesta es Cristo Jesús. La única respuesta. Y es interesante ponernos a pensar eso, porque es que Dios quisiera saber
si es que ya lo sabe todo? El mismo Evangelio, antes de comenzar este diálogo, Jesús con Nicodemo, dice que él ya conocía los corazones de las personas. Por eso es que Jesús llega directamente al diálogo a decirle, tú necesitas algo, tú necesitas nacer de nuevo. Dios ya conoce nuestros corazones, pero hay alrededor nuestro, queridos amigos y amigas, testigos que quieren saber si tú estás dispuesto a aceptar esta salvación para vivir eternamente con lo que Jesús ha ofrecido. La mayor oferta, como bien decía Eber, que puede existir en todo el universo. Y es lo que nos lleva, queridos amigos y amigas, a la reflexión, a poder nosotros ahora sintetizar todo esto en algunos cuestionamientos que nos llevan a la reflexión. ¿Cómo es que esto impacta, querido amigo, amiga, en tu vida diaria? ¿Cómo es que comprendes tú que Jesús fue hecho carne, siendo el verbo de Dios, siendo Él divinidad? ¿Qué significa para nosotros vivir en esa luz? ¿Y cómo podemos compartir más bien esa luz con los demás? ¿Cómo podemos creer en Él más ávidamente? Es importante estudiar la palabra de Dios, por eso nosotros te hacemos la invitación a que estudies más la palabra de Dios. En este momento sale en pantalla un QR que tú puedes escanear. A través de esto tú podrás conocer un poco más de la palabra de Dios. Si quieres estudiar más profundamente la Biblia o quieres iniciar tus estudios bíblicos, entonces puedes escanearlo y allí nuestros amigos estarán ayudándote para hacer esto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más reflexiones sobre los temas centrales del Evangelio de Juan, cómo podemos aplicarlo también en nuestro diario vivir. En este bloque profundizaremos en la reacción de las personas que enseñaban los milagros de Jesús, particularmente en cómo algunos líderes religiosos rechazaron a Jesús a pesar de las evidencias claras de su divinidad. Así que nuestro eje temático ahora es el rechazo de esa luz. ¿Qué podemos aprender sobre esa negativa hacia la luz divina? Y ahora vamos a enmarcarnos en lo que sería la ceguera espiritual. ¿Qué nos enseña esta reacción de los líderes religiosos sobre el peligro de rechazar la verdad de Dios? Tú puedes responder allí y también invitamos a Ítalo esta vez para tener una respuesta. Bien, nosotros vemos en los evangelios, así como en los evangelios sinópticos, ¿no? Todo contacto que tenían con Jesús siempre era un rechazo. Siempre era una negación. Era como la competencia de ellos. Ellos eran líderes espirituales y al ser líderes espirituales y ver a alguien que haga milagros, verdaderamente tal vez su reputación iba a estar en juego. Entonces, cuando hablamos de ceguera espiritual, muchos de nosotros hoy en día podemos estar actuando de la misma manera, creando en nuestros pensamientos que no son dirigidos bajo el Espíritu Santo. Y lo único que verdaderamente dio potencia a este ministerio es porque Él estaba en comunión con su Padre. Mientras estemos en comunión con nuestro Padre, nosotros no estaremos cegados, más bien abriremos nuestros ojos y Él consumirá nuestra fe. Es importante tener en cuenta allí esto de la comunión que tengamos con el Padre, una comunión auténtica en la que busquemos su amor, busquemos su verdad y no nuestras conveniencias, ¿no? Exacto. Como seres humanos tal vez podríamos tomar mano de lo que es un liderazgo religioso y lamentablemente por eso caer en aprovecharnos de las verdades bíblicas también para beneficio de la persona. Y tal vez eso era lo que sucedía y era rechazada la luz que ellos mismos debían proclamar. Y mis queridos amigos y amigas, allí es importante mantener más bien un corazón receptivo, todo lo contrario, poder abrirse a la verdad de Dios. Y por eso la pregunta es, ¿cómo podemos evitar caer en esa ceguera espiritual? Mantenernos más bien receptivos a las enseñanzas de Jesús, a la luz que Jesús quiere brindar. Y tenemos la respuesta también en palabras de Eber. Gracias, Jorge.
aquí hay una diferencia, ¿no?, muy grande. Los líderes religiosos pretendían conocer muchas cosas y en realidad tenían una postura de conocimiento. Ellos mostraban a las personas que dominaban las Escrituras. Sin embargo, no estuvieron dispuestos a reconocer la luz verdadera que había venido a ellos, ¿no? Encarnada. Encarnada. Y lo podían ver, lo podían palpar, lo podían observar. Él era la luz, pero la luz que vino a los hombres fue rechazada. Hay un dicho que es bastante conocido, ¿no? No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y eso justamente fue lo que le sucedió a los líderes religiosos de la época de Jesús. Hay varios peligros acerca de las posiciones de poder, las posiciones de liderazgo. Una de ellas es que cerramos nuestros ojos a la comprensión de las verdades más sublimes porque creemos que nosotros ya tenemos todas las respuestas. Y eso fue lo que le pasó a los líderes religiosos. Mantener siempre en mente una actitud de humildad. Muy importante, ¿no? Mantener una actitud de humildad, reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo. A lo largo de la historia humana hemos visto que no importa cuánto dinero o cuánto poder pueda tener una persona, sería imposible que esa persona pueda tenerlo todo o que pueda alcanzar todos sus deseos. De hecho, cuando la enfermedad nos alcanza, sabemos que ni todo el dinero del mundo podría dar una solución total, ¿no?, al problema de las enfermedades y el problema de la muerte. Pero la luz del mundo había venido y ellos no lo entendieron. Hay dos cosas que podemos hacer. Buscar en la palabra de Dios las respuestas, porque el Señor ha dado aquí las respuestas que son necesarias para conocer el plan de Dios, el plan de salvación. Entonces, buscar en las Escrituras y también comunicarnos con el Señor a través de la oración. La oración y el estudio de la palabra de Dios nos ayudan a recordar dos cosas. Uno, que somos seres humanos necesitados de la gracia de Dios. Y segundo, que Dios está dispuesto siempre a darnos aquello que necesitamos para mejorar nuestra vida. Y no solamente en esta tierra, ¿no? Porque sí, el cristiano, el Hijo de Dios, llega a mejorar su forma de vida en esta tierra, pero tiene una proyección más allá, ¿no?, hacia el mundo nuevo, el mundo venidero, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristezas, donde un día queremos estar. Y eso es lo que el Señor vino a mostrar, la luz verdadera que ilumina el mundo entero. Es muy importante y la actitud de humildad que siempre recibe para luego dar, ¿no? Tal vez los líderes religiosos de la época de Jesús recibían para sí, querían enriquecerse y evitaban dar a los demás, ¿no? Cuán importante es que luego de recibir esto con la palabra de Dios y la oración también, lo podamos transmitir, que esa luz pueda llegar a más personas. Y eso es precisamente, queridos amigos y amigas, lo que queremos hacer, que esta luz llegue a tu corazón, a tu mente, llegue a tu familia, que tú tengas respuestas, que tú puedas tener la esperanza de la palabra de Dios en tu corazón a través de estas palabras que son eternas. Simplemente las transmitimos, simplemente las compartimos. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes quiero, por eso, precisamente invitarte a que tú puedas estudiar más la Biblia con otras temáticas, con estudios específicos, y por eso sale en pantalla ahora un QR que tú puedes escanear para conocer un poco más de la palabra de Dios y tú puedas ser bendecido por ella. Así que en el siguiente bloque estaremos volviendo con las conclusiones, algunas reflexiones sobre cómo estas enseñanzas pueden enriquecer nuestra vida diaria y fortalecer nuestra fe. Hoy hemos visto cómo el Evangelio de Juan nos revela aspectos profundos de la naturaleza divina de Jesús y cómo estas verdades impactan nuestra fe en nuestra vida diaria. Hemos aprendido que la encarnación es el acto supremo de amor de Dios y que nuestra respuesta a Jesús va a determinar ese destino eterno, salvación o perdición. Así que llegamos a preguntas de reflexión final.
¿Qué nos enseñan estos temas sobre la relación entre creer en Jesús y cómo vivimos esa vida diaria junto con Él? Es la pregunta que dejamos para ti, pero también la pregunta que tenemos respuesta a través de Él. Es un desafío diario poder hacer lo que Jesús hizo. Ítalo mencionó hace algunos bloques atrás un texto que lo considero de trascendental importancia para todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y en esa palabra se despojó a sí mismo, es que Él tenía toda la potestad del cielo. Él es el creador. A través de Él se han hecho todos los mundos, el universo entero, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. Pero Él dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, abrazando la muerte como si fuera un esclavo, un malhechor, ¿no? La muerte de cruz. Recordar lo que Jesús hizo nos debería hacer más humildes. Nos debería mostrar que si la majestad del cielo estuvo dispuesto a humillarse de esa manera, cuando nosotros tengamos que soportar pruebas, recordar también que como seres humanos somos dependientes. Interdependientes como hermanos y dependientes del Padre, ¿no? De la majestad del cielo. Esa creo que debería ser una especie de fórmula diaria, una receta, si podemos llamarlo así, recordar que el Señor está trabajando con nuestro carácter cada día. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿no? 1:6, que Él dice, yo todavía no estoy en la cúspide, ¿no? Poco a poco, hasta que Jesús, hasta el día de Jesucristo, Él va a seguir ayudándonos a poder alcanzar la perfección, ¿no? Entonces, aquí me parece que una de las cosas más importantes de recordar que el Logos vino a esta tierra es también encarnarlo en nosotros mismos. La encarnación tiene que hablarnos a nosotros, tiene que decirnos algo. Dios, la mayor majestad del cielo, se hizo hombre, y nosotros recordar que somos totalmente dependientes de ese poder majestuoso, ¿no? Dependientes de la gracia de Dios. Pensando en todo lo que tú decías, Sever, me ponía a pensar en que el compromiso que Jesucristo hizo no fue momentáneo. Tal vez alguien podría pensar que vino, se hizo carne y luego después cuando volvió al cielo alcanzó otra vez su divinidad. Él se quedó hecho carne para siempre como nuestro hermano, ser humano, para siempre, un compromiso eterno con esa raza caída. Qué gran amor nos demuestra, como decías realmente, y es el amor que te tiene a ti, mi amigo, mi amiga. Es el amor por el cual tú puedes dar una respuesta también de amor y de creencia. Es importante que podamos reflexionar aún más en cómo podemos hacer ahora una aplicación práctica de todo lo que hemos visto. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas del Evangelio de Juan a nuestra vida hoy, al diario vivir? ¿Cómo tú vives, mi querido amigo, mi querida amiga? Y encontramos una respuesta también en labios de Ítalo. Bien, analizando cada evangelio, una de las grandes funciones que tiene Juan es mostrar a Jesús, para que cada uno de nosotros podamos creer en Jesús. Recuerdo una vez cuando un doctor, odontólogo, me dijo así: Ítalo, tienes que confiar en mí. Si no confías en mí, nada saldrá bien. Me vendó los ojos y tuve que confiar en sus manos. Muchos de nosotros podemos creer muchas cosas, pero además de ello tenemos que confiar en Él. Entonces, hay algo muy bonito que yo quiero compartir para que podamos nosotros ir entendiendo más acerca de las lindas enseñanzas y aplicaciones del Evangelio de Juan. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros somos uno con Jesús, lograremos grandes cosas para su obra. Lograremos grandes familias vencedoras. Lograremos hijos vencedores. Lograremos una profesión que tal vez usted tiene, pero no solo será un arquitecto cristiano. No solo será un doctor, será usted un doctor cristiano. Una persona que siempre pueda dar evidencia de Jesús. Pero lo más importante aquí, que habló de receta nuestro amigo Ever, es en que si yo empiezo a entender la receta espiritual que Dios tiene para mi vida, tengo que comprender 3 cosas. La primera, yo necesito conversar con aquella persona que es Jesús. Conversar. Y yo converso ¿cómo? Mediante la oración. Pero por otro lado, yo necesito también escuchar de la otra parte lo que tiene para mí. Y la única manera en cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Su palabra nos habla a cada uno de nosotros. Pero también cuando empezamos a formar una amistad, empezamos a trabajar juntos. Nos conocemos. Y el resultado es en que trabajando juntos podremos nosotros dar un testimonio. Testimonio ante las demás personas de que Jesús vive en mí y que yo soy uno con Jesús. Un testimonio que obviamente parece ser sencillo de llevar a cabo. Leer todos los días, estudiar la palabra todos los días, pero tengamos en cuenta que estamos en una lucha. Esos líderes religiosos que estaban en contra de Jesús eran dirigidos por el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios, querido amigo, amiga, tal vez va a poner sueño en ti cuando estés estudiando la palabra de Dios. Tal vez va a poner alguna distracción. Va a llegar una persona, te va a llegar un mensaje, vas a querer ver otras cosas. Pero vea la palabra y lucha con el Señor a través de esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo encarnó y te ha dado testimonio de todo su amor. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer en esa respuesta de amor? Por eso, nosotros te decimos ahora que el Evangelio de Juan, a lo largo de este programa, nos ha mostrado que la encarnación de Jesucristo realmente para nosotros es un testimonio que debe llevarnos a la acción. El hecho de haberse encarnado, el hecho de haber venido hasta nosotros demuestra un gran amor y nosotros necesitamos dar respuesta. Queridos amigos y amigas, estamos muy agradecidos con ustedes por su presencia. Estamos muy agradecidos, Ítalo, Ever, por habernos acompañado, ilustrado a través de su conocimiento y experiencia. Muchas gracias por estar aquí. Damos por concluido este programa. Invitamos a ustedes, nuestros amigos y amigas, a que puedan continuar estudiando la palabra de Dios, profundizando y que esa divinidad de Jesucristo que nos muestra el Evangelio de Juan en el prólogo pueda ser una divinidad que te lleve a la acción, a creer y a decidir por Él. Hasta la próxima.